Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta nueva edición que Creana Talks ha creado para nosotros. Y hoy voy a tener el gusto de compartir este espacio con dos grandes speakers que traemos un tema muy interesante. Y este espacio, pues realmente no es venir a escuchar teoría, como muchas veces vemos en algunos webinars, sino aquí la idea es empezar a pensar juntos. Y hoy queremos hablarles de algo que este año pues es algo que está en boga, que es el tema de el mundial. Entonces, el tema del mundial pues es uno de los eventos más importantes del mundo. Entonces, paraliza muchas organizaciones, muchas ciudades. Y hoy venimos a hablar justamente de uno de los elementos más importantes de las compañías, que son las personas. Entonces, aquí es platicar de cómo esa energía colectiva tenemos que ponerle foco, cómo manejar el tema del bienestar y lo que está pasando y lo que debe de pasar cuando llega este fenómeno que es el mundial. Entonces, pues aquí lo que vamos a hacer para empezar a abrir la conversación, pues es darles la palabra a nuestras dos speakers y me acompañan pues dos personas que quiero presentar. Vamos a cambiar la dinámica de las presentaciones tradicionales que de repente vemos. Entonces, aquí les voy a hacer una pregunta individual. Entonces, primero quiero presentarles a Talita. Ella es Head of People Culture en Total Pass. Y aquí, antes de entrar en materia, Talita, me gustaría que te presentes, que nos compartas un poco de ti. Pero para entrar en materia, nos gustaría saber a todos un dato curioso que esté relacionado con el mundial o con el deporte y que obviamente sabemos que no viene en LinkedIn, que sea de ti. Entonces, vamos a iniciar con eso, que te presentes, que nos compartas un dato curioso de ti que esté relacionado con el mundial o con el deporte. Ok, perfecto. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, Vidal. Un placer estar compartiendo aquí con Diana y contigo. Un dato curioso que tenga que ver con el mundial, que soy brasileña, ¿no? Entonces, por ahí ya un poquito. Y deportivo, hace muchos años, como 6 años atrás, yo ya he competido algunos triatlones, ¿no? Entonces, sería un dato curioso que ahí no viene en mi LinkedIn y solo quien es más cercano que sabe de esto. Bueno, me presento. Eu sou Thalita Pérez Silveira, podem chamar-me de Tali, como dije, sou brasileira. Por aí, se hablo alguma palavra que não existe, algum portunhol, não me juzguem, por favor. Eu estou em México há mais de 10 anos, tenho 15 anos na área de recursos humanos, já trabalhei em vários segmentos, como tecnologia, segmento hoteleiro, legal. Hoje estou em Total Paz, já há 2 anos, e tenho a mi cargo as áreas de nómina, benefícios, capacitação, cultura y comunicación, VPs, y también la parte de reclutamiento y selección. Entonces, es un placer estar con ustedes. Espero que pueda llevar algunos insights y cualquier duda en el chat o posteriormente de aquí de Creana Talks a disposición. Muchas gracias, Vidal. Gracias, Alita, bienvenida. Y también quiero dar la bienvenida a Diana Martínez. Ella es responsable de salud ocupacional en Siemens Energy. Y la misma dinámica, un dato curioso que nos quieras compartir, que esté relacionado con el mundial o con el deporte. Y pues bueno, también puedes hacer un breve resumen de ti. Súper, pues muchas gracias, Vidal, Talita, un gusto compartir este espacio, a Crejana, a Total Paz por invitarnos. Ay, me pusiste a pensar, ya a estas horas me pusiste a pensar, fue interesante lo que nos compartió Talita, y justo me hicieron recordar que de pequeña, tengo 3 hermanos, hermanos varones, de pequeños, jugábamos todas las tardes, después de hacer la tarea, todas las tardes fútbol. Entonces mis hermanos son fanáticos del fútbol, entonces creo que también desde entonces por ahí tengo cierto interés, ¿no? Con la parte deportiva, particularmente el fútbol soccer. Entonces, bueno, ese sería un dato curioso porque, bueno, después de eso me he alejado un poco de la parte del deporte, pero es interesante, ¿no? Y pues gracias nuevamente. Y pues bueno, me presento, como decía Vidal, yo formo parte del equipo de salud ocupacional de Siemens Energy, acá para México, Centroamérica y el Caribe. Soy psicóloga de formación,
Y pues bueno, también me dedico a la parte de la consulta psicológica por las tardes, ya llevo 8 años de esto, y pues bueno, en Energy ya voy a cumplir casi 4, ¿no? Entonces, de toda la parte de hacer los programas de salud mental, bienestar y demás, factores de riesgo psicosocial, bueno, pues de eso me ocupo yo y ya tengo un poquito, ¿qué será? 5 años dedicándome a esta parte empresarial y pues bueno, encantada de estar por acá, poder conversar, compartirles un poquito de lo que sé y pues bueno, la intención es que esto sea disfrutable para todos los que nos acompañan y pues esperando dejarles un granito de arena. Perfecto, muchas gracias, Diana. Y pues bueno, yo me presento, mi nombre es Vidal Zamudio, soy responsable de equipo de atracción talento Grupo Promas. Y uno de los datos curiosos que yo les quiero compartir, yo no vengo de una familia de fútbol, yo vengo de una familia en la que a mí me gustó mucho el atletismo y el básquetbol. Entonces, cuando llegué a las organizaciones donde el fútbol o los mundiales eran temas que colapsaban y que al final todo el mundo estaba ahí, realmente vamos a hablar más adelante sobre ese dato también, porque pues no a todos nos gusta el mundial, no a todos nos gusta el fútbol y cómo hacen las organizaciones para que las personas pues no se dividan, ¿no? Entonces, me tocó vivir justo esa parte. Entonces, un dato curioso, me encanta el deporte, pero pues no viví en una familia justo de fútbol, ¿no? Y ese es un dato también interesante y pues hoy quiero también explorar y que las personas que nos gusta o no nos gusta el fútbol sepan en las organizaciones desde el punto de vista de recursos humanos, pues qué hacer para que las personas, en vez de que las organizaciones se dividan, pues vivan estos momentos tan emotivos. Y bueno, como ya hicimos la pregunta, ya conocieron a nuestras speakers, pues también quiero hacerles una pregunta en el chat. Aquí la pregunta es, cuando hay mundial en sus organizaciones, ¿qué es lo que domina más? Ahí me gustaría escuchar sus respuestas. ¿Domina la emoción, el miedo al caos? Desde recursos humanos, ¿qué pasa? ¿Hay indiferencia? ¿Qué pesa hoy en las organizaciones? ¿Ya estamos listos? ¿El fútbol es una distracción? ¿Es una conexión? Vamos a ir escuchando y les voy leyendo algunos comentarios. Aquí vemos distracción, lo ven como un espíritu colaborativo. El primer mundial, pero estaría bien una quiniela. Emoción, comunidad, fiesta, emoción. Y bueno, pues muy interesante. Aquí vamos a ir viendo pues patrones muy reales que nos comparten, conjugar actividades que pueden ser positivos, unión. Y pues bueno, vamos a ir leyendo sus comentarios en el transcurso de este espacio. Y bueno, vámonos al primer bloque de preguntas. Y aquí me gustaría preguntarle a Diana, el mundial pues es un fenómeno organizacional. Perdón, es un fenómeno, pero ¿cómo lo vemos como organización? Entonces, no es solo deporte, es un evento emocional colectivo. La primera pregunta, Diana, es, desde tu experiencia, ¿qué cambia realmente en el clima y el desempeño cuando llega un evento de esta magnitud a las organizaciones? Ay, lo dices muy bien, Vidal. El mundial es un fenómeno, creo que afecta a todos desde diferentes trincheras, ¿no? Es una cuestión, por supuesto, cultural, pero también afecta desde la parte política, económica, y pues bueno, todos los que nos dedicamos a la parte o trabajamos en una empresa, pues no deja de trastocarnos, ¿no? Pero me quedo pensando que es una pregunta interesante porque por ahí decías, ¿no? En el chat, ¿será distracción? Y veía por ahí a gente que decía, sí, distracción o incluso emoción. Y yo creo que justo nos enfrentamos a ambas cosas, ¿no? Por una parte puede ser muy emocionante porque incluso a nivel cultural, por supuesto que nos atraviesa, y me quedo pensando incluso en aquellas personas que no necesariamente gustan del fútbol, sin embargo, viene una parte identitaria, ¿no? Nuestro equipo como representante de México, pues juega, ¿no? Frente a otros, pues cientos de personas y otros equipos de otras partes del mundo, entonces creo que desde ahí viene primero esta parte, ¿no? Sí, la parte emocionante, pero también la parte identitaria y por supuesto decía, pues es un evento que al final del día trastoca desde muchos lugares, ¿no? Desde muchos ángulos, pero también tiene la otra parte, ¿no? La otra cara de la moneda. ¿Qué pasa con la gente? Baja la productividad, hay distracción, ¿no? Por prestarle foco a todo este evento cultural a nivel mundial, dejarán de lado sus actividades. Entonces creo que también dentro de las organizaciones existe la parte de la preocupación. ¿Cómo le vamos a hacer
para que nuestra gente pues siga siendo productiva, no desatienda sus actividades, pero que esto no sea algo restrictivo. Entonces, creo que contestando la pregunta, nos enfrentamos ante estas dos cosas y creo que, bueno, desde la parte de la cultura organizacional, pues es importante que le podamos dar un soporte de, pues, a qué le damos más peso, ¿no? ¿Cómo hacemos esta integración para que la gente no se nos distraiga del todo, pero tampoco, pues, deja de lado sus actividades? Perfecto, pues muy interesante, Diana, y me gustaría preguntarle a Thalita, pues desde tu experiencia, ¿qué cambia realmente en las organizaciones, ya sea en temas de clima o desempeño, cuando un evento como el Mundial pues llega a las empresas? Ok. Como dices, Diana, ¿no? Yo creo que es una mezcla de todo. Al mismo tiempo que estamos emocionados, que va a ser acá en México, también existe la preocupación. Más gente, más turista, el tráfico, cómo va a estar la gente, si vamos a poder ver los partidos o no. Yo creo que el desempeño no cambia si nosotros como empresa, como líderes de recursos humanos, redistribuimos las actividades, ¿no? O el desempeño. Si nosotros logramos hacer pequeños acuerdos, microacuerdos con nuestros equipos, con nuestra gente, de cómo va a estar el Mundial, de cómo vamos a estar los principales partidos, si vamos a dar como flexibilidad de horarios o no. Entonces la gente ya no va a tener esa ansiedad. Entonces, creo que el desempeño, si nosotros podemos, como se dice, gestionar de una manera más equilibrada y bien con tiempo, no debería disminuir. Y, obviamente, los acuerdos de leyes operativos a tiempo, los entregables, pero es un trabajo que tiene que hacer en conjunto, ¿no? Tanto colaboradores, líderes con recursos humanos. Entonces, yo lo veo más de esa manera, Vidal. Muy bien, pues les voy a dar un spoiler antes de continuar. Durante la sesión vamos a dar regalos. Entonces, a todos nuestros a quienes nos acompañan, así es que estén pendientes porque va a haber dos momentos a los que estén atentos en los que vamos a dar unos obsequios y regalos. Así es que, pues, estén ahí atentos. De una demos. ¿De una vez? Muy bien, pues miren, aquí están dos promociones especiales, son dos QRs, que una nos da por parte de Creana y otra es por parte de Total Paz. Entonces, lo que pueden hacer pues es escanear estas promos. Y la primera pues es el 25% de descuento en la anualidad al contratar Creana, y el segundo es una promoción del 20 y 30% en su primer mes al contratar Total Paz. Entonces, esa es la primera sorpresa. Les vamos a dar otra más en el transcurso de la sesión. Y bueno, por si no la pueden escanear, en el chat se las compartimos. Y bueno, regresando a esta pregunta, me gustaría como repreguntar lo que comparte Thalita y Diana. O sea, creo que es algo muy interesante. ¿Cómo vemos hoy a las organizaciones? Entonces, por lo tanto, hay dos decisiones, ¿no? ¿Es un problema de control o de diseño? ¿Qué es lo que pasa hoy en día en las organizaciones? Entonces, ¿realmente estamos capitalizando esa energía o las empresas están entrando en crisis? Entonces, ¿cómo vemos desde este punto de vista del mundial, desde recursos humanos? Y nos comparten temas muy interesantes. Entonces, ahí me gustaría preguntarles en el chat, ¿ustedes qué opinan? ¿Es un problema de control o es un problema de diseño? O si lo ven desde otro punto de vista, también es válido que nos puedan compartir para ir leyendo sus respuestas. Yo les dije, en esta sesión no venimos a platicar nosotros, venimos a que todos pensemos, a que todos participemos. Entonces, si gustan ir compartiendo sus respuestas. Y pues bueno, preguntarle a Dianita y a Thalita, perdón, ¿qué opinan de esto? ¿Es un problema de control o es un problema de diseño? Y me gustaría pues darle la palabra a Thalita para ir cerrando como este primer bloque de preguntas. Yo lo veo que es más un tema de diseño, ¿no? Que si nosotros conseguimos hacer ese diseño, por ejemplo, te doy algo muy sencillo. A lo mejor en los días de los partidos tener cero meeting, ¿no? Entonces que en ciertos horarios está prohibido, no prohibido, pero que la gente no puede poner juntas. Los partidos más importantes, vamos a dar el espacio para que la gente pueda asistir dentro de las oficinas. En el día de la apertura,
que muchas empresas ya dan el día, creo que en Ciudad de México también ya va a ser un hecho. Entonces es más de diseño do que el control. Sin embargo, hay muchas organizaciones todavía que tienen esa necesidad del control y no saben cómo hacer o la confianza, entonces les cuesta más trabajo, ¿no? Entonces también creo que hay de los dos. Entonces es un trabajo que yo diría para ir pensando desde ya, ¿no? ¿Qué vamos a hacer antes de junio, mayo, para que no llegue en el momento y sea realmente un caos? Ahí se Perfecto, tiene pues que hacer, complementar. muy bien. Muchas gracias. Pues entonces estamos concluyendo que es un tema de diseño. Entonces estamos en febrero, estamos en un buen momento del tiempo para poder diseñar estrategias en las que las organizaciones planeen y no entremos en crisis en esas fechas. ¿Y qué opinas, Diana, para ir concluyendo este primer bloque? ¿Es un tema de control, de diseño? ¿Coincides? ¿Difieres? Coincido con Talita, creo que tiene que haber un tema de diseño y me quedo yo pensando que también tiene que haber ahí la parte creativa y la parte de la cultura de la propia organización. Creo que no se trata de descubrir el hilo negro, sino más bien me hicieron pensar a propósito de esto que estamos conversando. El mundial es algo que ocurre, ¿no? Y eventualmente va a ocurrir otra serie de eventos. Pero bueno, a propósito hablando del mundial, me parece que es una situación que le da foco a voltear a mirar cómo está siendo nuestra cultura. Entonces, este tipo de eventos, por supuesto, coincido con Tanilita desde la parte del diseño, decía, donde entra la creatividad de la empresa, pero también el poder reconocer cuáles son estas necesidades y estas áreas de oportunidad para poder, pues, hacerle frente pues a todo lo que se llegue a presentar, porque creo que la parte del control sería muy limitativo y lejos de construir una cultura, pues donde haya confianza, haya participación, pues hacemos todo lo contrario. Entonces, bueno, como seres humanos muchas veces no nos gusta que nos digan que no, e invariablemente también, pues hoy en día con todo lo que vivimos, la parte de las redes sociales, la parte digital, es muy complejo poder llegar a hacer el control. Entonces sí, coincido que tiene que ver meramente con la parte del diseño, la creatividad y la cultura de las propias organizaciones. Perfecto, pues muy bien. Entonces este fenómeno mundial, perdón, lo que tenemos que hacer es una buena planeación y un buen diseño para enfrentar este gran fenómeno. Y vamos al siguiente bloque, y esto es ya hablar de temas de bienestar integral. ¿Qué sucede? Vamos a ver el otro lado de la cara del mundial, porque pues los horarios pues muchas veces no coinciden con nuestra hora. Unas coincidirán con el horario de trabajo, otras serán en la madrugada, otras serán en ciertos horarios. ¿Y qué empieza a suceder en las organizaciones con los colaboradores? Desvelos, empieza el sedentarismo, el estrés y sí, los excesos. Es uno de los temas que también suceden en este tema, y la energía, pues al final empieza a caer. Entonces, aquí tengo una pregunta muy interesante que me gustaría hacerle a Diana. ¿Cuáles son esos riesgos más comunes que se ven en estos periodos desde tu expertise, desde salud ocupacional? Ay, qué bonita pregunta. Claro que trae efectos. Lo dices bien, sobre todo porque es un fenómeno que pues impacta a todo el mundo y entra la parte horaria. Entonces, justo, puede haber esta parte de desvelos, ¿no? Entonces ya estoy durmiendo menos. Por supuesto que también desde la euforia, desde el poder compartir con los amigos, los compañeros de trabajo, la misma familia, viene la parte del sedentarismo, pero también el uso y abuso del consumo de alcohol, la mala alimentación, la sobrecarga mental. Me quedo pensando que si bien es una situación que genera euforia, por supuesto hay entusiasmo, gusta, pues al final del día estamos expuestos a una pantalla y a mucha información al mismo tiempo. Entonces, desde ahí también es importante aprender a discriminar o aprender a drenar pues toda esta información, porque invariablemente vamos a estar completamente bombardeados, ¿no? Por algún u otro medio. Entonces,
pues todo esto impacta, ¿no? No solo en la salud mental, sino también en nuestra salud física y por supuesto, pues esto llega a traducirse o vemos incluso el bajo rendimiento, ¿no? No solo en la parte productiva, sino también pues en el día a día, ¿no? Entonces, eso en muchas ocasiones también se llega a traducir en irritabilidad, en estrés, en insomnio, y pues bueno, digamos como que se va llenando el jarrito y eventualmente pues la persona en algún momento puede estallar, ¿no? Entonces, toda esta combinación de factores pues sí resultan un factor de riesgo y un factor que hay que tener pues presente y poder generar algunas estrategias de prevención, pues porque es algo que es posible, ¿no? Que llegue a pasar. Entonces, creo que también lo peligroso no es tanto que pase, porque es probable que esto pase, sino que en algún momento lo normalicemos, ¿no? Que llegamos a decir, pues no te preocupes, con que duermas 1 o 2 horas, con eso basta, y además, haz todos tus pendientes del trabajo. Entonces es ahí cuando ya estamos, me gusta a mí decirlo, tenemos un poquito amarillo, y entonces es importante sí o sí atenderlo. Entonces, aguas con normalizar ese tipo de cosas, porque la parte del autocuidado, la parte, pues sí, de seguir cuidando nuestra propia salud física y mental, pues es importante que no quitemos ahí el dedo del renglón. Perfecto, pues muchas gracias por esta aportación y pues a Thalita le tengo otra pregunta. Yo sé que esa pregunta se va a contestar sola porque viene de Total Paz. ¿Qué prácticas ayudan a canalizar toda esa energía sin quemar a la gente? Ok, perfecto. Sí, y yo creo que también no es un tema solamente en ese momento de mundial, ¿no? Yo creo que así como Diana, ella cuida esta parte dentro de la empresa de bienestar, es una estrategia que tenemos, ¿no? Entonces, yo diría que son, bueno, dos. Una, crear como estrategias de traer beneficios a tus colaboradores, como Total Paz o como otros también que tenemos en mercado, donde la gente tiene la facilidad de poder hacer ejercicio, de moverse y muchas modalidades, ¿no? Sin embargo, si la empresa no tiene un presupuesto para implementar algún beneficio, pausas activas, sesiones de meditación que pueden hacer también. Entonces, creo que todo eso ayudaría mucho, pero que la gente pueda movimentarse. Igual, no va a ser solamente mundial. El sanitarismo es una preocupación de todos a diario. La mayor parte de las personas que creo que aquí estamos conectadas, pasamos muchas horas sentadas o muchas horas en este ejercicio. Entonces, crear pequeñas pausas, a lo mejor una señal, ¿no? A cada 10 minutos te vas por un vasito de agua, digo, no a cada 10 minutos, no, perdón, pero a cada tiempo, para que realmente no tenga. Y algo que habló muy bien Diana, de los excesos también. Sabemos que a lo mejor los horarios para nosotros en México y tal vez en otros países van a ser un poco más complejos, no están tan mal. Creo que el último es las 10 de la noche, 1 de la tarde, 8. Sin embargo, es después del after, ¿no? Entonces, ¿cómo controlar eso? ¿Cómo controlar esa emoción al día siguiente? Entonces, creo que es un conjunto, pero resumiendo sería movimentarse, elegir lo que más te gusta hacer y con lo más adapta a ti, ¿no? Hay personas que van a querer ejercicio súper como Aerox, que está de moda, hay otras que prefieren yoga, hay otras que prefieren simplemente caminar por el parque. Entonces, yo diría eso, y dentro de las empresas, las pausas activas, por más sencillas que sean, te ayuda muchísimo. Muy bien, pues comentan puntos muy interesantes. Son 2 puntos desde áreas de expertise, desde la parte de salud ocupacional y desde la parte de wellness. Aquí me gustaría como llevarlo a lo práctico. Y si hoy el equipo de HR o de recursos humanos no está escuchando y quiere hacer algo ya, la pregunta, aquí la dejo al aire, quien desee contestarla, ¿por dónde empieza? O sea, ¿por dónde hay que empezar? ¿Qué es lo que hay que hacer a partir de este momento? Bueno, no sé, das Adelante, cosas que Thalita. hacer. Adelante. Adelante, Thalita. Yo creo que primero que nada es ver cuáles van a ser los horarios de los partidos, ¿no? ¿Cuáles van a ser los horarios? ¿Cuáles son los países que van a jugar? ¿Cuáles son los juegos más importantes a las personas, ¿no? Y a partir de ahí también ya salió en varias noticias que cuántos turistas van a venir a México, dónde van a pasar. Y mientras sea acá, es hacer como un calendario y estructurar
y cuáles van a ser las actividades de recursos humanos que van a hacer activaciones dentro de la empresa, van a ser fuera, o vamos a hacer como a veces se junta otras empresas y hacemos en conjunto. Tener una estructura con fechas, un calendario y cada día cómo vamos a hacer y comunicar a los líderes, a los colaboradores lo más pronto para que ellos también sepan lo que se va a hacer hecho y cuáles van a ser esos acuerdos, ¿no? Porque cuando la persona ya sabe, entonces ya quería decir, bueno, entonces ese día puedo llegar más tarde, ese día no vamos a trabajar porque tenemos el partido, entonces la empresa nos dio el día, o no nos dio el día porque tenemos tal cosa. Entonces creo que esa comunicación es súper importante, pero primero que nada, haga un calendario sencillo en Excel o la plataforma que quieran y empiece ya a calendarizar los juegos más importantes, los partidos, para qué vamos a hacer con las personas, ¿no? Y también aquellos que viven lejos o que de repente van a cerrar acá, no sé, cualquier cosa. Entonces es tener eso a tiempo. Perfecto, muy bien. Entonces nos llevamos de este punto, de este bloque, que el tema del bienestar integral es súper importante. ¿Por qué? Porque se vienen muchos temas, no solamente el mundial, sino también el trabajo, y tenemos que canalizar toda esa energía sin quemar a nuestro equipo. Entonces, vamos a pasar a un tema ahora muy interesante, que es el tema de la cultura y la pertenencia, ¿no? Todas las organizaciones hoy en día tienen muy bien puesta la camiseta, pero cuando hablamos de fútbol, que es un fenómeno que se va a vivir en las organizaciones, pues hay que hablar abiertamente que no todo mundo ama el fútbol y que también hay que hablar de ese tema. Entonces, es el momento, llegó el momento de hablar de esto que es buscar esa pertenencia, cómo amarramos nuestra cultura hoy en la organización, que no se divida. ¿Por qué? Porque tenemos que crear una estrategia para los fans del fútbol. Pero ¿qué creen? También hay que crearla para los que no son fans. Entonces, aquí me gustaría hacerle la primera pregunta a Diana. ¿Cómo usamos el deporte como un puente y no como una barrera? O sea, desde tu experiencia, desde tu punto de vista, ¿cómo usamos este momento como un puente y no como una barrera? Ay, me encanta que lo pones como puente. Justo me haces pensar que, digo, vamos a vivir esta situación que es el mundial y que muchos se centran en la parte deportiva, en la parte del fútbol, soccer, ¿no? Pero lo dices bien, ¿qué pasa con estas personas que no son fanáticas, ¿no? Y de acá, de primera mano, ya tenemos a Vidal. Entonces, pues, por una parte creo que vale la pena, sí, un poquito como lo decía Talita, poder planificar, poder organizar cuáles son los partidos más importantes, porque al final del día, decía yo de nueva cuenta hace un rato, esto nos atraviesa desde la cultura, ¿no? Desde ser mexicanos, aunque no seamos fanáticos, al menos alguien tenemos algo mexicano en nuestra casa, o incluso por vivir acá, ¿no? Ya nos sentimos desde esta parte identitaria, de pertenencia. Entonces, sí poder planificar los partidos, pero también poder hacer algunas actividades para aquellas personas que no son fanáticas del deporte, ¿no? Entonces, se me viene a la mente que podemos hacer algunos retos de hábitos saludables, poder también fomentar la parte de el bienestar integral, quizá tomar como vehículo el evento del mundial para reforzar también toda esta parte de autocuidado, de la salud, ¿no? Poder generar estas dinámicas culturales, pero también recreativas. Por ejemplo, les comparto acá lo que hacemos en Siemens Energy. Digo, todavía no llegamos al mundial, pero lo que en ocasiones hacemos cuando damos cuenta de que la gente no es tan fanática de algún deporte y tenemos algo por ahí, pues bueno, tratamos de generar como diferentes módulos, ¿no? Donde la gente también tenga opción, ¿no? Bueno, pues si no soy fanática, en este caso del fútbol, soccer o desde la parte deportiva, bueno, que tengan también esta otra actividad. Por ejemplo, acá hace poquito hicimos pintar, ¿no? Entonces, a través de la pintura, la dinámica cultural, bueno, por ahí ya se estaban juntando, ¿no? Ciertas personas de otras áreas, entonces viene la parte del poder convivir. Creo que también algo ahí importante para poner sobre la mesa es poder comunicarle a las personas que esto es algo opcional, porque si forzamos a la gente, pues de pronto lejos de sentir que pueden formar parte o sentir que pueden convivir y fomentemos toda esta cultura y pertenencia, pues no, va a haber este rechazo. Entonces, creo que sí es muy valioso poder hacer esta invitación
completamente abierta y opcional para las personas, justo con la intención tal vez de compartirle cuáles son los beneficios de poder hacer esta integración y participar en las actividades, pero sin forzarlas a las mismas. Perfecto, muchas gracias, Diana. ¿Qué opinas, Talita, de este tema de el deporte, cómo hoy en las organizaciones lo integramos a la cultura y a la pertenencia? Yo creo que voy mucho también de la mano con Diana y es un tema de comunidad, ¿no? No todo necesita ser como el deporte o el soccer, si algunos les gustan. Lo que podemos hacer es, como ella misma dijo, ser creativos. Si hablamos de mundial, podemos hacer, por ejemplo, un quiz de preguntas de países o estadísticas de países que la gente que le encanta la data de contestar. Podemos hacer un concurso de comidas también. Ahora en Total Pass lo que nosotros estamos haciendo es un reto, ¿no? Total Passers en movimiento. Entonces, no necesariamente es hacer un deporte como muy pesado, de que necesita tener como muchas condiciones, no, desde caminar, sacar tu fotito, hacer unas mediciones y todo, entonces eso nos ayuda mucho. Creo que la creatividad, junto de entender a su gente, a su personal, lo que ellos les gustan y también ver más el tema más que el fútbol, es la emoción y la comunidad, de estar juntos, de compartir. Es el momento donde está el CEO, están los becarios, están los analistas, todos así como compartiendo como el mismo, ¿no? La emoción es igual. Y algunas personas que no les gusta mucho el deporte, estar en ese ambiente, en esa comunicación. Entonces, creo que hay muchas cosas que hacer y también algo muy importante, y creo que voy a reforzar, es que sea opcional. Nosotros siempre que ponemos opcional, la gente se integra mucho más. Cuando hacemos algo obligatorio, es cuando la gente se baja un poquito del barco y dice, tengo que ir, qué flojera. Entonces, de la parte que Diana dijo opcional, me pareció perfecto. Muy bien. Y pues nos quedamos contigo, Talita, para la siguiente pregunta. Y es, platicabas de dinámicas. ¿Cómo conviertes el mundial en una excusa para conectar y no para dividir? O sea, ¿cómo conviertes esto? ¿Qué nos recomendarías? Justo eso. Primero que nada, digo, estoy muy repetitiva de los acuerdos, ¿no? Y de la redistribución. Entonces, dejar claro esto, ¿no? Que es opcional, que vamos, y hacer que los espacios estén habilitados para que la gente pueda realmente conectarse y convivir. Si vamos a pasar los partidos en la oficina, si vamos a hacer alguna dinámica, tenemos capacidad para eso, tenemos, como se dice, todo lo que necesitamos. Creo que sería más así, Vidal. Muy bien. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta en el foro que quieran hacernos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer nuestra segunda pausa. Y aquí recuerden que pues los beneficios que estamos compartiendo pues solo van a aplicar para los que están aquí. Entonces, lo que necesitan pues es escanear el QR. Tenemos dos promociones. La primera es para Creana con un 25% en la anualidad al contratarlo. Y con Total Pass, 20% de 5 a 100 colaboradores y 30% de descuento de 101, de 101 colaborador en adelante. Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí un ratito en lo que ahora vamos a esta parte interesante en las organizaciones donde pues muchas de las empresas pues también fallan, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con la productividad y el foco sin pelearnos contra la realidad? Aquí algo que comentaba Diana y Talita, que pues al final no es un tema de imposición. No es un tema de imponer, poner pantallas, que todo el mundo esté jugando, que esté viendo los partidos, sino aquí también lo que quiero compartirles de este bloque de la productividad es la atención al final no se impone, se gestiona. Y tengo la primera pregunta. Esta pregunta es, ¿cuáles son los errores más comunes que suceden en las organizaciones cuando pues ya ejecutamos todas estas actividades y empiezan pues ya empezar a ver la realidad, ¿no? Que nos quieran compartir, vamos con Talita y después con Diana. Ok. Solo para ver la pregunta, ¿qué pasa? Que no entendí el final.
Sí, o sea, hoy en día en las organizaciones ya están todas las dinámicas, Ujú. pero no todas esas dinámicas al final te ayudan a generar esa productividad. Entonces, ¿cuáles son esas tácticas reales que tú has visto que funcionan y cuáles son Ujú. como esos errores más comunes que suceden cuando decimos, vamos a poner futbolitos en todos lados, ¿no? Entonces, eso al final te genera un costo, tenemos que justificar esa Ujú. actividad. ¿Eso cómo va a ayudar a la productividad hoy en día o a poner foco para que el equipo sea productivo? Entonces, digo, lanzo al aire este tema muy común que vemos de los futbolitos, pero ¿qué, qué errores son los más comunes que has visto que suceden en las organizaciones cuando queremos implementar actividades que repercuten directamente en la productividad? Claro, el error más común es no escuchar o no conocer a su personal, ¿no? A sus colaboradores. Yo creo que ese es lo principal. Entonces, no puede ser una idea de repente, Diana, Talita, tuvieron idea porque les encanta, no sé, el fútbol, van a ser así, futbolitos, no. Entonces, primero conozca y lo que le gusta a su gente, ¿no? ¿Cuál es la capacidad? El segundo es que previamente tener muy claro con el equipo de liderazgo y con los demás equipos cuáles van a ser los mini acuerdos, tanto como empresa como con el equipo, dónde van a ser los entregables, los SLAs, como dice al inicio, que yo me comprometo, Talita, a entregarte, porque vamos a tener esa flexibilidad, ¿no? Y Vidal, sendo bem honesto, e muitos daqui que são de recursos humanos, também sabemos que por mais que planifiquemos, por mais que hacemos acordos, por mais que hacemos muitas coisas, pode ser que no meio de todo vemos que foi um fracasso. Então, também vale volver a platicar, volver a redesenhar e depois como lições aprendidas que hacemos posteriormente ou que se conseguimos ajustar neste momento, porque se passa, não todos são flores, não todo vai ser maravilhoso, nos gostaria que sim, pero yo creo que es volver y pensar rápido y modificamos, ¿no? Pero creo que lo principal es conocer tu organización, tus colaboradores, qué les gustan, qué quieren, y así hacer el entorno, porque creo que si nosotros ponemos un entorno que la gente quiera participar, vamos a tener éxito, ¿no? Entonces sería esto. Perfecto. ¿Qué opinas, Diana, con lo que comenta Talita? Sí, coincido completamente. El ocupar trajes que no son a nuestra medida creo que es uno de los principales errores. También pensaba el trabajar de manera aislada y creo, me gusta pensar que dentro de las organizaciones somos un sistema, ¿no? Como una especie de engrane, que si yo hago algo va a tener una repercusión y todos participamos, perdón, de manera colaborativa para todos estos cambios. Entonces, creo que otro de los errores es justo, ¿no? Que de pronto pareciera que toda la chamba es para recursos humanos o para salud ocupacional o para la encargada que esté al frente de todas estas iniciativas. Y no, sino más bien creo que la intención es poder trabajar de manera colaborativa y principalmente pues trabajar de la mano mucho con los líderes, ¿no? Entonces dicen por ahí que si los líderes hacen alguna actividad o algún tipo de iniciativa, pues como en cascada se va bajando hacia todos los colaboradores dentro de la organización. Y pues también me hicieron pensar en la parte de la flexibilidad, ¿no? El que tanto la organización se permite ser flexible con las tareas, con los horarios, con las situaciones en el mundo que nos impactan. Digo, hoy estamos hablando del mundial, hace algunos años hablábamos del COVID, ¿no? Y toda la parte de la pandemia que también tuvimos que sí o sí migrar a la parte de la flexibilidad. Entonces creo que también ese es un punto clave que nos ayuda a poder posicionarnos o transitar hacia otro lugar. Y pues eso. Perfecto, muy bien. Pues entonces nos llevamos de este bloque que uno de los temas más importantes cuando viene el mundial, más allá de todas las actividades, es poner foco en que todas esas actividades generen productividad sin perder, o sea, sin pelearnos con la realidad, porque al final el fútbol va a ser, la euforia va a llegar, el momento de la verdad va a llegar y tenemos que generar esas tácticas muy bien planeadas y también aprender, ¿no? Porque no nos va a salir a la perfección, vamos a aprender y seguramente pues lo vamos a hacer mejor en la siguiente ocasión. Vámonos ya, casi estamos por cerrar, estamos ya en la penúltima, bueno, es la última parte y aquí pues estamos en organizaciones y aquí al final es medir cómo impacta esto en el negocio. Entonces, todo esto al final suena muy padre, suena increíble, pero pues se tiene que medir.
Si no, para la dirección, pues no existe. Entonces, aquí hay una pregunta con la que llegamos justamente con estas figuras como la dirección general, el área de finanzas, porque pues al final necesitamos recursos para hacer estas actividades. Me gustaría preguntarle, son dos preguntas. Yo creo que la primera la voy a dirigir a Diana, que está enfocada más al tema de salud y bienestar. ¿Cómo llevamos ese bienestar y cultura a métricas duras, Diana? O sea, ¿cómo se mide o cómo se mediría este tema para que la dirección lo apruebe? Sí, creo que lo podemos hacer de muchas formas, particularmente desde... Ah, creo que se activó tu mute, Diana. Ah, yo Listo. estoy hablando por acá, ahí está. Sí, justo decía que creo que lo podemos medir desde varias aristas. Particularmente hoy en día tenemos toda esta evaluación de factores psicosociales que sí o sí tenemos que hacer dentro de las organizaciones. Entonces, por ahí nos pueden ir dando algunos datos. También el estado de salud de la gente, si la gente de pronto está presentando más estrés, no está cumpliendo con los objetivos, falta o existe este presentismo de, pues bueno, estará dentro de las instalaciones, en las oficinas, pero en realidad no está viendo este cumplimiento de metas, de tareas, ya nos está diciendo algo, ¿no? Si de pronto también los canales de comunicación que tenemos para quejas, para reportar cosas, situaciones o demás, la gente nos está diciendo algo, bueno, creo que también es un indicador importante de poder hacerle caso a nuestra gente y nos está diciendo no algo de esa persona, sino algo dentro de nuestra organización que está pasando. Entonces, por ahí es lo que se me ocurre en este momento. También, pues ver la parte de las rotaciones, ¿no? Decía de nueva cuenta del ausentismo, qué tipo de situaciones psicológicas, incluso físicas, está reportando la gente. Entonces, creo que son datos duros que sí o sí nosotros tenemos que tener. Uno, y dos, pues que nos sirven, por supuesto, para darle pauta a ciertos programas, en este caso, pues de bienestar. Muy bien. Es casi la misma pregunta, pero ahora, Talita, ¿qué indicadores sí convencen hoy al negocio? Va muy de la mano con Diana, ¿no? Yo creo que podemos, una es la rotación. Entonces, cuando estamos hablando con finanzas o dirección general, todos aquí sabemos, bueno, la mayoría sabemos que el costo de rotación y para reemplazar una persona tardamos hasta de 6 meses, puede ser el costo, ¿no? Entonces, sería ese NPS interno, que sería también la parte de clima, cómo está el engagement de las personas, la parte de ausentismo, y también me gustó que es ausentismo y presentismo, ¿no? No sé si se pronuncia. ¿Por qué? Porque también tenemos gente que están en la oficina, pero no están conectadas. Y algo que es una data que casi algunos en recursos humanos usamos, los que también pagan seguro de gastos médicos mayores o algo, es la parte de la siniestralidad, ¿no? Que nosotros vemos que cuando nosotros como RH invertimos en bienestar, en la salud de las personas, que la persona tenga ese engagement, también mejora, no va mucho al doctor, no tiene como, se enferma menos, están más productivas, las entregas están mejores. Entonces, creo que esos son los datos más duros, y convencer a un CFO sería, ¿qué tú vas a ganar con esto, no? Entonces, hablando de números, mira, te voy a bajar tantos por ciento de tu votación, la gente va a quedar más, la gente va a estar más feliz, la gente va a estar más productiva, es lo que nosotros usamos acá. Pues muy interesante lo que comparten y pues estamos justo en la recta final y antes de que nos compartan las conclusiones y recomendaciones y accionables que nos tendremos que llevar para este año, me gustaría hacer un resumen muy breve de lo que vimos el día de hoy. Me gustaría que se lleven de este espacio que nos comparte hoy Diana y Talita, que son expertas en toda la parte de bienestar, salud ocupacional, que lo estamos llevando hoy al tema del mundial. Llévense este primer insight, es el mundial no es un problema. Hay que verlo como una oportunidad. El bienestar no es un yoga aislado, es una estrategia, entonces tenemos que enfocar mucho en la parte de estrategia. Entonces ya vimos aquí, hay que ver la oportunidad, hay que ver la estrategia. Y algo que comentaron en un bloque, en el bloque de la productividad, es que la productividad no se pelea, se diseña. Entonces aquí es súper importante diseñar esta estrategia para que la productividad pues no caiga, sino al final mejore
Y este último punto que vimos, ¿no? Sin datos no hay conversación con el negocio. Entonces necesitamos ir con datos, necesitamos tener ese lenguaje de finanzas para no financieros, obviamente, para que al final nos aprueben todas estas iniciativas. El Mundial es una oportunidad. Hay que verlo como una estrategia, hay que diseñarlo y llegar con datos. Entonces, esto es lo que hoy nos comparte Diana y Thalita en esta conversación. La verdad, me da mucho gusto saber que, pues, desde su expertise nos llevamos todo esto para el equipo de recursos humanos y que podamos estar preparados para el tema del mundial. Y viene, pues, la pregunta para ir cerrando, ¿no? Si tuvieran que hacernos una recomendación accionable para el equipo de recursos humanos, pues, ¿qué harían? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué ejemplo real nos pudieran compartir? Y vamos contigo, Diana. Súper. Se pasó rapidísimo el tiempo, pero Sí. bueno, el granito de arena que les puedo dejar por acá creo que es muy valioso a propósito de que todavía estamos a unos mesecitos antes del Mundial, que podamos justo construir una estrategia de bienestar integral, ¿no? Tomando en cuenta la parte de la flexibilidad de los acuerdos, por supuesto, que haya actividades que sean integrales, que no nada más vayan en función del mundial o del fútbol soccer, como comentábamos hace un rato, sino que podamos incluir incluso actividades físicas, mentales, de integración, de convivencia y demás. Y bueno, ¿cómo hacerlo? Justo como yo también decía antes, poder trabajar de la mano, no solo el equipo que está encabezando, digo, creo que puede ser algo muy, muy valioso, pero poder sumar esfuerzos con otras áreas, por supuesto, con los líderes de la compañía, también poder establecer horarios, ¿no? Poder, creo que también planificarlos, ¿no? Decía yo, todavía tenemos un ratito antes de que empiece el mundial, y no que sea una cuestión de apagar incendios, sino más bien poder hacer justo esta planeación, esta prevención. Y me encanta cómo lo decías, de que sirva el mundial como una especie de puente o como una especie de vehículo para seguir, por supuesto, fomentando pues el bienestar integral en los colaboradores. Decía, hoy hablamos del mundial, hace tiempo hablamos de otro tipo de situaciones y eventualmente seguiremos hablando de esto, ¿no? Entonces, creo que sería muy valioso también poder poner por ahí muchos de los beneficios, que creo que la gente también a veces poder reconocer cómo esto impacta en su salud, impacta en su bienestar integral, incluso también en los propios, la propia red de apoyo, ¿no? Amigos, familiares, ayuda muchísimo que ellos reconozcan estos beneficios y entonces es cuando se suman a estas estrategias y, por supuesto, pues generar estos espacios, ¿no? Abiertos al diálogo. Y otra de las cosas que yo también dejaría ahí sobre la mesa, quizás hacer un prepost, es decir, ya seguramente sabemos cómo está nuestra organización hoy, cómo está la salud de nuestros colaboradores, cómo está nuestro clima, pero también es importante hacer una especie de evaluación post, pero también saber a la gente qué le gustó, qué le agradó, qué encajó y qué definitivamente no, y por supuesto estar abiertos a estas críticas constructivas y pues ser tolerantes, como decía Vidal hace un rato, pues no nos va a salir a la primera, pero creo que sí es muy valioso el poder planificarlo y no nada más ser reactivos. Muy bien, muchas gracias, Diana. Y vamos contigo, Thalita. ¿Qué nos recomendarías como accionables para este año en el Mundial? Diana ya me dejó sin speech acá, dijo todo, ¿no? Y está perfecto, es de lo mismo que diría, ¿no? Planificar, involucrar a las personas, sumar fuerzas, como mismo dijo. Y yo lo que agregaría para sumar, para no ser repetitiva con Diana, hay un libro que yo leí hace un tiempo, no me acuerdo el autor, pero se llama El juego interior del trabajo. ¿Por qué me gusta mucho? ¿No? Porque habla de foco, habla de energía y habla también, tiene una frase en el libro que el obstáculo de nuestro desempeño no está afuera, el ruido está dentro de nosotros, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros también estamos, ay, ¿por qué hizo? ¿Por qué aquilo? ¿Porque la empresa, recursos humanos o tal cosa, mi líder? Entonces, sería como ver también nosotros como los que están conectados acá, que no están en recursos humanos, también como colaboradores, ¿qué voy a hacer yo también para colaborar con este momento que va a ser de fiesta, de euforia, de emoción, ¿no? Pero el principal es lo que ya decimos, creo que desde el inicio, planificación y también comunicar. Lo más pronto que ustedes comunican va a ser como valioso y la gente no va a tener esa ansiedad
E também recordatórios, não? Porque às vezes nos olvida, nos comunicou uma vez, mandou um Slack, depois mandou um correio, falou. Então, estar em constante comunicação. E se há que redesenhar alguma coisa, hacerlo com tempo, não? Então, é isso. Pero Diana lo habló muy bien, então, para não ser repetitiva, seria este. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos en el chat ya pusieron el libro, también la liga ahí del juego interior, para que lo quieran consultar. Igual les dejo una pregunta abierta a todo nuestro público, que nos puedan compartir. Les decía al inicio, esta conversación es para pensar. Tuvimos muchas ideas, muchos puntos de vista muy interesantes y que puedan escribirnos, pues, qué se llevan hoy de este espacio que hoy nos regalaron. Quiero agradecerles por quedarse hasta el final. Gracias por la invitación. La verdad estuvo padrísimo, se fue muy rápido el tiempo. Y pues bueno, este espacio que Creana Talks ha compartido, pues es en alianza con Total Paz. Está creado de personas para personas y pues muchísimas gracias a todos. Les vamos a dejar aquí el QR con los beneficios especiales que les veníamos compartiendo desde un inicio. Les damos las gracias y pues nos vemos pronto en la siguiente Creana Talks. Muchas gracias, Talita, muchas gracias, Diana, y nos vemos la próxima. Muchas gracias, Vidal. Gracias a ustedes. Solo un punto adicional. Quando hablamos de desempenho e tudo isso, creio que com Creana também é muito bueno para medir esta parte, não? Que tem vários módulos que hacen já propaganda, pero que vocês podem, e também da parte de bem-estar como com Total Paz, não? Então, creio que aproveite essa promoção de ambos, 25%, 20%, 30%, porque vai ser de muita ajuda também para vocês em suas empresas. Muy bien, muchas gracias, Talita. Gracias, Diana, y gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias.